UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, soy Juan Manuel Herreros, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid. La presente sesión está dedicada a la composición del Tribunal Constitucional Español. Conviene recordar una vez más a Kelsen, que ya en 1928, en la reunión de profesores alemanes de Derecho del Estado, fijó algunos principios que debieran seguirse para una correcta composición de todo Tribunal Constitucional. Esos principios se pueden resumir en lo siguiente. En primer lugar, el número de magistrados que debe componer un Tribunal Constitucional no debe ser muy elevado. En segundo lugar, debe existir homogeneidad en la extracción profesional de los magistrados. Es decir, todos ellos deben proceder de actividades profesionales inequívocamente jurídicas. Así, por ejemplo, jueces, profesores de derecho, abogados, fiscales, etc. En tercer lugar, decía Kelsen, los magistrados deben tener una elevada formación jurídica. Dicho de otra manera, debemos estar ante juristas de reconocido prestigio. En cuarto lugar, y según siempre el criterio de Kelsen, la composición del Tribunal Constitucional debe representar el abanico más amplio de opciones políticas y sociales, incluyendo también aquí a las minorías. Esto no significa, como pudiera parecer a primera vista, que deben elegirse magistrados con diferentes adscripciones políticas. No es esa la interpretación correcta, sino que lo que nos quería decir Kelsen es que los órganos que eligen a los magistrados deben representar el mayor abanico posible de opciones políticas y sociales. Esos órganos deben ser representativos de una pluralidad política y social. Y en quinto y último lugar, Kelsen aconsejaba que el mandato de los magistrados sea un mandato duradero, un mandato prolongado, y en todo caso que sea un mandato no coincidente o desvinculado con el mandato de los órganos políticos que eligen a los magistrados. Bien, de acuerdo con nuestra Constitución, con la Constitución Española de 1978, la composición del Tribunal Constitucional podría resumirse de la siguiente forma. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 159 en su apartado primero, hay que decir que el Tribunal Constitucional Español está compuesto por 12 magistrados. Y acto seguido, cabría convenir en que estamos ante un número que no es ciertamente muy elevado si lo comparamos con otros tribunales constitucionales europeos. Por tanto, aquí nos ceñimos a los consejos, a las pautas que en su día dio Kelsen. En segundo lugar, y de acuerdo con el apartado segundo del artículo 159 de la Constitución, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional Español sí podemos considerar que se ajusta al principio kelseniano de extracción homogénea, puesto que los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional son elegidos entre jueces, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, y todos ellos deben ser juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio profesional. En tercer lugar, y de acuerdo de nuevo con el artículo 159, apartado primero de la Constitución Española, los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey, pero a propuesta de diferentes órganos. En concreto, 4 magistrados son propuestos por el Congreso de los Diputados mediante mayoría de 3/5. Otros 4 magistrados son propuestos por el Senado mediante igual mayoría de 3/5. 2 son propuestos por el Gobierno y otros 2 son propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. De esta manera, creemos que, al menos en cierta medida, nuestro Tribunal Constitucional representa o puede representar a un amplio espectro de opciones políticas y sociales españolas. En cuarto lugar, y conforme al artículo 159, apartado tercero de la Constitución, el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional es de 9 años. Estamos, pues, ante un mandato suficientemente largo
y desde luego no coincidente con el de la legislatura política. Interesa señalar asimismo que la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional se produce cada 3 años, reemplazándose en cada renovación 4 magistrados. Estamos, pues, ante una renovación por terceras partes. Además, en las renovaciones del Tribunal Constitucional no es posible la reelección inmediata de un magistrado, salvo que éste hubiera ocupado el cargo por tiempo inferior a 3 años. Así lo establece ya no la Constitución, sino el artículo 16, apartado segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Finalmente, unas pequeñas consideraciones sobre el régimen estatutario de los magistrados del Tribunal Constitucional. Conforme al apartado quinto del artículo 159 de la Constitución, los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su función. Asimismo, conforme al artículo 159, apartado cuarto, la condición de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con funciones directivas en un partido político o sindicato o con el empleo al servicio de los mismos, así como con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y, en general, con cualquier actividad profesional o mercantil. Por lo demás, y conforme de nuevo al artículo 159, apartado cuarto de la Constitución, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen las mismas incompatibilidades que se prevén en el artículo 127 de la Constitución para los miembros del Poder Judicial. Muchas gracias por la atención prestada.